Muchas gracias por la invitación, que ha sido una iniciativa que surge de gente hermana, de gente amiga, de gente entrañable que conozco durante muchísimos años. Dice que no le hago castigo, pero debo mencionar que fue un complot entre Tania, Elvin, Beatriz, entre otros, que hoy estuviera con ustedes un público realmente para mí muy significativo. Simboliza cada uno de los presentes una lucha de décadas, de varias generaciones. Saludaba con mucho cariño porque lo conozco desde antes de la llegada al poder de un héroe de América Latina como es Hugo Chávez, a quien quiero rendir un gran homenaje el día de hoy, porque por él estamos aquí, como lo es el doctor Hernán Escarrá, con quien, por cierto, tal vez esta historia no se conoce mucho. Hugo Chávez tuvo la visión, siendo yo diría uno de los presos de conciencia más icónicos de América Latina en su época, por todo lo que significó sus menos de un minuto de proclama, que en vez de rendición fue una esperanza. Yo conocí a Hugo Chávez en persona, de trato, en el cuartel San Carlos a finales de febrero del año 92, y luego en sucesivas visitas en la cárcel de Yares, siendo yo apoderado del sargento Flores. Era la excusa para poder visitar a los presos, porque todos aquellos juicios, y tiene que ver con todo lo que estoy hablando, todos aquellos juicios eran juicios sumarios que recuerdo en el patio del cuartel San Carlos reunían a varios de los detenidos civiles y militares con un megáfono, los condenaban a décadas de cárcel, juicios sumarios brutales en el momento más sombrío de la patria. Y en medio de esa lucha por la libertad de los presos rebeldes del 4 y del 27 de noviembre, Hugo Chávez tomó la conciencia de dar un salto a su lucha política revolucionaria y participar en las elecciones presidenciales del año en curso, que iba a ser en 2008, y que tomó esa decisión final en una asamblea en el año 2007. Digo todo esto porque en el año 1997, corrijo, luego las elecciones fueron en 1998. Lo digo porque apenas es detenido Chávez, lo primero que él lanza es el proceso constituyente como programa, diría yo, de gobierno de largo aliento, estructural, para cambiar la democracia y convertirla en una democracia participativa, protagónica. Y ello alcanzó un nivel superior cuando, en plena campaña electoral, ya en el año 98, su propuesta, su proclama, su bandera fue que de ganar en la presidencia de la República se iniciaría ese proceso constituyente para transformar íntegramente el Estado, que era fundacionalmente fue el Pacto de Nueva York, donde se reúnen Betancourt, Caldera y Jovito Villalba en un exilio dorado, y luego fue el Pacto de Punto Fijo, la reunión que se da en una quinta llamada así, para crear las bases de lo que fue una democracia de partidos, una partidocracia,
que devino en terrorismo de Estado. Y es bueno todo esto recordarlo porque la Constitución del 61 la hizo un famoso bufete de la época, una discusión pírrica que duró nada. Es aprobada en ese año 61, luego de la lucha de Fabricio Ojeda, la Junta Patriótica, Hugo Trejo y todos aquellos héroes civiles y militares que lograron derrocar una de las más cruentas dictaduras represivas como fue la de Marcos Pérez Jiménez. Independientemente que al final sabemos que hubo grandes enfrentamientos con las grandes petroleras de la época, que pudo haber cualquier matiz que pudiera él o sus colaboradores decir que fue positivo. Yo creo que el hecho de inhabilitar los partidos de izquierda, incluso los partidos de derecha como Acción Democrática, que tenían dentro grandes movimientos de transformación que devinieron en el movimiento de izquierda revolucionaria. La práctica de las torturas, de las desapariciones, de todo lo que se supo significó la seguridad nacional. Obviamente asfixió este país y logró esa unidad cívico-militar que se conoció a través de la Junta Patriótica. Traicionó Rómulo Betancourt todas esas banderas, las humilló, las ofendió, y yo recuerdo siempre estos temas cuando hablo de cómo una agencia que alguna gente cree que son detectives salvajes o, como diría Roberto Bolaño, o policías encubiertos como es la CIA. Yo he dicho que es el núcleo del Estado profundo, que es el que manda en Estados Unidos, porque la CIA la conforman desde, a ustedes les podría sorprender, pero desde hermosas mises o modelos que las usan, muchas de ellas sin saber que detrás de ellas está la CIA, actores de Hollywood, cantantes, la industria cultural con intelectuales que son captados, obviamente la industria militar, todo un engranaje de tal magnitud que en su momento logró un trabajo metódico para dividir a la izquierda revolucionaria del siglo pasado, y lo siguen haciendo, y utilizar a través de un lenguaje revolucionario de algunos de sus agentes captados una especie de plan que busca trastocar lo que implica el origen, el fondo, el programa de la izquierda revolucionaria, que es una izquierda humanista, progresista, vinculada a todas las luchas de los derechos humanos, que es lo que quiero hoy dejar como semilla a todos ustedes, porque los derechos humanos no nacen de la dádiva de un poder, de un imperio, de un centro de poder, sino de las luchas populares históricas de los trabajadores, de estudiantes, de campesinos, de toda la humanidad. Apenas el siglo y la civilización se conoció como tal. Digo todo esto porque esa Constitución del 61, el día que fue aprobada, doctor Ezquerrá, fue todas sus garantías constitucionales suspendidas. Mucha gente eso no lo sabe, y si lo saben lo han olvidado porque nadie lo recuerda. Fueron suspendidas el mismo día en que la Constitución del 61 fue aprobada en el Congreso bicameral de la época. ¿Suspendida para qué? Para que se legalizaran las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura, etc. Fue una de las cosas más sombrías de aquellos tiempos. Una lucha como la del pueblo y la Fuerza Armada
para derrocar a Pérez Jiménez y luego mirar y ver cómo en cuestión de poquísimos años, luego de esa victoria tímida de Rómulo Betancourt, quien fue, ustedes sabrán, algunos, otros no, fundador de la Juventud Comunista de Venezuela. Lo que yo he venido diciendo es cómo los centros de poder captan personas que vienen de ese origen. Rómulo Betancourt luego en Centroamérica como exiliado fundó partido comunista. Lo capta la CIA sin duda. Y luego quien se convierte en la persona que derroca y representa el derrocamiento de Isaías Medina Angarita, Rómulo Betancourt, que lo imponen como presidente provisional. ¿Y quién era Isaías Medina Angarita? El presidente que viene de las Fuerzas Armadas, que logra por primera vez darle vida a los derechos civiles y políticos, a los derechos humanos, individuales de los venezolanos, incluso permitiéndole a la mujer el derecho al voto, algo que estaba prohibido, vedado en aquel tiempo. Lo hace Isaías Medina Angarita. Incluso avanza enormemente en la soberanía petrolera y el castigo fue ese, su derrocamiento. Luego hubo esa transición con Rómulo Gallegos, que también luego fue derrocado, una excepción dentro de lo que fue el movimiento Acción Democrática de la época, al igual que de Andrés Eloy Blanco. Pero digo todo esto porque en Venezuela se inició a partir de ahí, del año 61, se instauró el terrorismo de Estado, de lo cual no habla la OEA ni la ONU, nunca, tímidamente a veces Amnistía Internacional en la época. El terrorismo de Estado para legalizar los teatros de operaciones antiguerrilleros, los campos de concentraciones que se convirtieron en los sitios para legitimar las desapariciones forzadas. Antes que en el cono sur, en las dictaduras militares de Argentina, Uruguay, Paraguay, instauraran la desaparición forzada en los años 80, ya en Venezuela, Rómulo Betancourt, Leoni y el propio Caldera lo habían hecho en los años 60. Las personas que previamente eran detenidas, secuestradas, finalmente torturadas hasta ser asesinadas y sus cuerpos nunca pudieron ser encontrados. Casos emblemáticos, el de Alejandro Tejero Cuenca, su hermana siempre está con nosotros en muchos actos. Su madre falleció sin poder entregar a su hijo, al igual que la madre de Fernando de Víctor Soto Rojas, cuyo hermano es Fernando Soto Rojas. Todo eso ocurrió en los años 60, al igual de los asesinatos seriales de estudiantes, los allanamientos a universidades. Se calcula 50.000 detenidos sin juicio a través del debido proceso con sus jueces naturales. Se calcula 5.000 fallecidos en la llamada lucha contra insurgentes. Se calcula 3.000 desaparecidos. ¿Qué democracia era esa? Hay una especie de querer imponernos como recuerdo a gente que no vivió esa época, esa Venezuela como añoranza de democracia, de derechos humanos, cuando la realidad que estoy muy brevemente describiendo fue esa, bajo el nombre de democracia representativa. Se elegía a un presidente luego que ocurrió esto que menciono del 61, donde los diputados del Partido Comunista y del MIR y senadores, poca gente habla y recuerda esto, fueron secuestrados, llevados a prisión sin previamente haberse allanado su inmunidad
parlamentaria. Íconos de eso fueron los hermanos Machado, Gustavo y Eduardo, Guillermo García Ponce. Como las peores dictaduras, fueron llevados a prisión, estudiantes asesinados en las calles, a la luz de una constitución que solamente tendría 2, 3, 4 artículos. Vean los archivos de esa constitución del 61 a favor de los derechos humanos. Las luchas de personajes que con su valentía, yo diría casi que solitarios, de manera individual, como José Vicente Rangel, a quien rindo homenaje el día de hoy, porque fue el precursor de las luchas de los derechos humanos en Venezuela, merece un fuerte aplauso. José Vicente Rangel. Era el único, o tal vez uno de los pocos, que acompañaba a los familiares de esas víctimas y que denunciaba las atrocidades que ocurrían, entre ellas por envidia, por odio. Y sin lugar a dudas fue Raúl Leone quien dio la orden de matar a Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda fue presidente de la Junta Patriótica y fue el diputado más votado de toda Venezuela en las elecciones parlamentarias del 59. Sin duda era el líder de izquierda más importante de este país y pudo haber sido presidente, claro que sí. Así lo visualizó el enemigo y fue detenido antes del 21 de junio de 1966. Digo antes porque el 21 de junio fue cuando lo ejecutan. Él fue ahorcado en los calabozos de la antigua Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada, CIFA, y quisieron presentar ese asesinato como un suicidio. José Vicente Rangel hizo las investigaciones, de eso hablamos muchísimas veces, y era sorprendente que dijeran que él se ahorcó sentado pegado contra la pared y con una presunta cortina. Todo determinó que fue más bien asfixiado luego de ser previamente torturado. Tenía apenas 38 años de edad. Había escrito 2 libros, uno de ellos, La Guerra del Pueblo, y previamente había fundado el 23 de abril de 1966 el icónico, simbólico y mítico Partido de la Revolución Venezolana. Él era el comandante del PRD-FAN, Partido de la Revolución Venezolana, y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Por eso el costo fue asesinarlo como lo mataron. Y luego lo que se desarrolla fueron asesinatos selectivos, el de Jorge Rodríguez Padre, allanamientos a las universidades autónomas con asesinatos seriales de estudiantes. Eso continuó durante la década de los 70. Con la excusa del secuestro de Nijaus, inhabilitaron organizaciones revolucionarias como el Movimiento Político Ruptura, al cual yo ingresé a los 15 años de edad, en 1977, en mi Tigre natal. Igual a la Liga Socialista, al CDP, allanada todas sus sedes, sindicatos, centros de estudiantes, detenciones masivas, asesinatos. Eso fue durante el primer gobierno del ministro de Policía, Carlos Andrés Pérez, que se presentaba como el gran demócrata. Previamente, Caldera había iniciado una lucha que él conoció, una propuesta, llamada pacificación, que fue a 2 bandas. Por un lado, habilitaron al Partido Comunista y al MIR y al MAS. Ya Teodoro Pekov había sido captado también para ser parte de esa izquierda permitida, junto con los
dirigentes de la época del Partido Comunista y del MIR, para perseguir, repito, paralelamente a las organizaciones de izquierda que se mantuvieron firmes, como fue el PRD, la OR o Bandera Roja. Digo esto porque posteriormente se dieron las masacres sucesivas en medio de la democracia representativa de Cantaura, octubre del año 82, Yumare, 1986, la primera bajo el gobierno de Luis Herrera Campins, 24 asesinados, estaban durmiendo en un campamento y los matan a través del uso de aviones Bronco, Canberra, helicópteros artillados. Participa en la masacre Henry López Cisco. Luego aparece nuevamente Henry López Cisco en la masacre de Yumare, 9 asesinados. La justicia venezolana ha reivindicado a sus mártires, condenando ahorita, en estos meses, a varios de sus autores en el estado de Aragua, donde se están haciendo los juicios. Sorprendentemente, cuando pocos creían que podía ocurrir una nueva masacre, se la del Amparo, en el año, si mal no me equivoco, 86 también. Unos pescadores que estaban haciendo un sancocho en un río en el estado Táchira, si no me equivoco, fueron vilmente asesinados. 2 quedan sobrevivientes, se esconden en la Comisión Municipal de Petare, del cual yo fui abogado. El padre Matías Camuña era el párroco de Petare, los escondió, luego se asilan en la Embajada de México y cuentan toda esta historia. Y se demuestra, antes que pasara en Colombia, lo de los falsos positivos, cómo utilizan personas para matarlas previamente y luego vestirlas de militar o de guerrillero para justificar que fue un enfrentamiento. Los falsos positivos nacieron en este país a la luz de esa democracia falsa, con esa Constitución del 61 que fue letra muerta porque apenas la aprobaron, violaron todos sus preceptos y garantías constitucionales. Como somos parte de la escuela de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, comenzamos y volvemos. Yo recordaba a Germán Escardá, porque viniendo y viendo todo esto, luego la masacre de las masacres, la de 1989, la del Caracazo, una rebelión popular donde las cifras de quienes investigamos aquellos brutales hechos, decimos que extraoficialmente pudieron haber sido 3.000 fallecidos. Si lo del Valle Negro dice que fueron 233, calculen ustedes entonces, ¿no? Obviamente que no pudo él decir que fueron 5 o 6. Fue una masacre brutal, posterior incluso a la rebelión, porque la rebelión fue el 27 y el 28, y todos los asesinatos seriales ocurren en marzo de ese año 89, el 1, 2, 3, 4, 5 de marzo. Se impuso un toque de queda y ahí aparecían muertos en las calles, particularmente en sectores populares como el 23 de enero y Petare. Niños, jóvenes, se disparaban a mansalva a los edificios del 23 de enero y ahí murió, como dije, millares de venezolanos que flotaron en el río Guaire. Hubo, con todo esto que menciono, algún proceso judicial. Actuó la Fiscalía General de la época, que así se llamaba, Fiscalía General de la República, luego Ministerio Público a la luz de la Constitución del 99. ¿Hubo detenidos? No. ¿Hubo algún juicio? ¿Fueron llevados a prisión policías, militares o civiles promotores de estos hechos? No. Pero esto es indignante recordarlo. Cosas que ocurrieron a la luz del día de una manera tan visible.
Entonces, ¿cuáles eran las garantías constitucionales de esa época? ¿De qué democracia hablan los que hoy se excusan en el tema de los derechos humanos como parte de la guerra híbrida, del lawfare, buscar golpes no solamente militares, no solamente el uso de mercenarios, no solamente el uso de la violencia terrorista, sino de los golpes judiciales como es el lawfare, el uso de las redes sociales, el uso de los medios de comunicación, porque eso es la guerra híbrida, el uso obviamente también de las armas, el uso de los medios de comunicación, el uso de las redes sociales para lavarse de los instigar al odio y justificar en medio de las sanciones económicas que producen que no solamente pobreza, producen éxodo masivo de migrantes. Ellos dicen no, que en Venezuela mucha gente se fue, pero ¿por qué no dicen por qué se fue? Eso está estudiado en la ONU. Se van cuando los países que son víctimas de sanciones, de bloqueos económicos, la consecuencia inmediata es el éxodo de migrantes. Pero ellos nunca lo dicen. Ellos dicen que por culpa de la revolución, por culpa de Chávez, por culpa del presidente Maduro. Pero no dicen esto que estoy aquí mencionando, que tiene que ver con el tema, que tiene que ver con esta clase, porque estoy hablando de la instrumentalización de los derechos humanos para socavar democracias de corte popular progresista, como la venezolana, y al mismo tiempo darle un barniz de formalidad democrática a los países que sí violan y utilizan el terrorismo de Estado para masificar de manera masiva, implosionar los derechos humanos en sus países. Como sabíamos todo esto, quienes apoyamos a mucha honra las rebeliones del 4 de febrero y del 27 de noviembre, para mí fue digno, a pesar de lo audaz de dar un paso adelante y ser abogado ad honorem, porque los comités de familiares de los presos del 4 y del 27 a la vez tenían un comité de juristas, independientemente de los que teníamos un poder para defender, entre otros, en mi caso, a Douglas Bravo, a Francisco Prada o a algunos de los militares, a Edgar Lugo, que fue un mayor que participó en el 27 de noviembre, de Guárico, o el sargento Flores, etc. Estaba ese comité de juristas para apoyar desde la vía jurídica popular los actos de calle, con misas, con marchas, la libertad de los presos, incluso a través de una redacción que hicimos muy romántica de una ley de amnistía, porque los inicios de la revolución bolivariana tienen que verse en todo esto que estoy narrando. No fue un grupo de abogados brillantes que sacan 20 puntos, cosa que no estoy yo diciendo que sea negativo, todo lo contrario, pero no vayan a creer eso con apellidos que son los grandes juristas, como Alan Bruder Caría, que fue el autor del Carmolazo, ese adefesio jurídico que lo que da es vergüenza. Un estudiante de primer año de Derecho lee ese decreto y lo que hace es escupir ese decreto que disolvió todos los poderes. ¿Quién lo hizo? Quien ponían como la mente brillante del derecho, Alan Bruder Caría. Y a nosotros nos quieren siempre tildar de lo contrario. Quienes hemos luchado por esos derechos humanos desde jóvenes, desde adolescentes, desde niños, pero también nos hemos estudiado en universidades como esta, como la Santa María, como la UCB. Yo saldaré una deuda en mi posgrado de Derechos Humanos en la UCB, que me falta la tesis que no pude hacer porque me postulé a diputado al Congreso y luego me dediqué a las luchas revolucionarias. Pero uno tiene que culminar las cosas que empiezan. Y yo voy a
hacer esa tesis el año que viene y me graduaré en esa especialización de Derechos Humanos en el cerebro. Por ahí tengo un carnet, me lo consiguió mi mamá en una caja, un carnet de la época cuando estudiaba. Por cierto, era quien creó esa cátedra, es un chileno, un profesor a quien respeto, independientemente de cualquier ideología, Héctor Faúndez. Pero con Germán Escarrá, Hugo Chávez, luego de vivir todo esto que menciono, le dio la tarea a un grupo, yo era el más joven del grupo, de crear la Comisión Presidencial Constituyente luego de su victoria, sorprendente para muchos, ¿no? Porque cuando Hugo Chávez lanza su precandidatura tiene solo 2 puntos en las encuestas y aparecía Irene Sáez con 100 puntos. Un producto construido por los más media que se vino abajo apenas Hugo Chávez sale a la calle y decía, no, ese llegará de cuarto, como siempre, el 4 o el 6% de la izquierda para sacar 3, 4 diputados. Y de pronto Hugo Chávez se convirtió en un fenómeno electoral que llenaba plazas, avenidas. Muchos de los presentes acompañamos a Hugo Chávez en esa campaña del año 98. Pero él ya visualizaba que apenas iba a ganar, él tenía que cumplir su promesa electoral a través de un decreto y la Comisión Presidencial Constituyente, entre la cual formábamos Escarrá, Jorge Olavarría, para que vean la amplitud de Chávez. Allí estuvo hasta Osvaldo Álvarez Paz, entre otros. Se hizo ese decreto, luego se llamó referéndum en abril del año 1999 y finalmente fueron las elecciones en julio del año 99, donde se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, que le dio título, que le dio forma, que le dio manera a esta clase que quiero transmitirles, que es al título 3 de los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, que quisimos fuera transversalizada desde el preámbulo, todos los títulos, todos los capítulos, hasta las disposiciones finales. La Constitución del 99, ¿de dónde nace? De un grupo de 4 o 5 genios del derecho, o de las luchas del pueblo, o de la tradición de las luchas mundiales, o de la consulta popular que se hizo, donde por cierto el presidente de la Comisión de Participación, que era Nicolás Maduro, hoy jefe de Estado, tuvo una recreación tan increíble que se hizo en todo el país las consultas populares en una especie de camionetas móviles, donde allí buzones móviles donde se escuchaban las propuestas de la gente. En el caso que me ocupa, nosotros convocamos a todas las ONG de Derechos Humanos, más a todos los abogados vinculados a este tema, para ese título 3 propuesto fuese ampliado. Pero la visión de Hugo Chávez fue más allá. Él dijo, bueno, se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, vamos hacia ese proceso, pero yo no puedo llegar siendo el proponente sin un proyecto de constitución. Y Hugo Chávez creó el Consejo Presidencial Constitucional, del cual nos honró a Germán Escarrá y a mi persona de también formar parte de ese Consejo Presidencial Constitucional. ¿Cuál era el objetivo de ese Consejo Presidencial Constitucional? Presentar un proyecto de constitución. Lo discutíamos con Chávez permanentemente, semanalmente, ya era presidente. Y sorprendió Hugo Chávez al mundo cuando el día en que se instala la Asamblea Constituyente, él presenta su proyecto de constitución. Fíjense lo increíble, ¿no? Que obviamente arranca con un debate nacional muy potente, muy poderoso.
ese proyecto que Hugo Chávez presenta se enriquece enormemente, se amplía enormemente. Y no se conformó él con que fuese debatido y aprobado en la Asamblea Constituyente. Fue debatido y aprobado por el pueblo en un referéndum. Es fácil hablar, tal vez de manera calma, un sábado como hoy, y no reivindicar a los fundadores de todo esto. Aparte de los mártires de varias generaciones de venezolanos, yo tengo que siempre recordar y decir que el tema de los derechos humanos no es un tema exclusivamente técnico, jurídico. Quien lo vea así está fallando. Yo le he dado siempre a los derechos humanos una connotación de lucha, de batalla, de sacrificio de la humanidad entera. En todas las religiones, en todas las espiritualidades, más allá de las diferencias que puedan haber, siempre el sentido común que las une es el principio de la defensa de la dignidad humana. Debemos entender que todos los tratados de derechos humanos logrados por los pueblos y reconocidos por los estados han sido consecuencias ¿de qué? De una larga lucha de la humanidad, de hombres y mujeres, que en su momento fueron ¿qué? Premiados, reconocidos, no, escarnecidos, humillados, ofendidos, sacrificados y martirizados. Por lo tanto, hay antecedentes increíbles. Yo quiero recordar algunos, muy pocos, porque por el tiempo, pero como yo no recordar a Espartaco. Poca gente habla de Espartaco, poca gente se acuerda. Cree que era un tipo papeado. No, ya va. Eso no tiene nada que ver. Espartaco fue un líder que luchó por la emancipación de los esclavos y lo pagó muy caro. Ustedes sabían que Espartaco aparece 73 años antes que Jesús. Poca gente sabe eso. Y inicia una lucha por la libertad de los esclavos que trascendió a la época. Incluso llegó a reunir un ejército de 120.000 hombres. Hay que verle la cara a eso. En una época donde había poca población. Obviamente Jesús de Nazaret, ¿cómo no nombrar a Jesús? Un luchador por la dignidad humana, un mártir que fue posteriormente asesinado por el Imperio Romano y entregado ¿por quién? Por los sionistas. A ellos les duele cuando Hugo Chávez les recordó eso. ¿Quién entrega a Jesús para ser asesinado? Los judíos sionistas de la época. Ellos no pueden estar hablando que sí. Ahora la Biblia hebrea, ¿qué es eso? Entonces tenemos un monstruo de 1000 cabezas como es Milei, que hace jurar a sus ministros bajo una Biblia hebrea, ¿no? Para imponer el sionismo ahora en América Latina. Ese plan va a fracasar. ¿Saben por qué? Porque por detrás y hacia adelante están ¿quién? Los mártires, los luchadores, los precursores, los defensores de los derechos humanos de esta época y de otras, para que eso nunca ocurra, en nombre de todos estos fundadores. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, a la Revolución Francesa? ¿Ustedes creen que los derechos civiles y políticos nació porque un antecesor de alguno de estos imperios lo decretó en alguna constitución? No. Los derechos civiles y políticos nacen, que son los derechos individuales, a través de la Revolución Francesa, que fue una revolución popular. ¿Quién fue el líder más emblemático de la Revolución Francesa? Robespierre, un hombre de izquierda que fue asesinado. Y yo tengo que mencionar esto porque el primer documento que te puede hablar antes de lo que hizo la ONU de los derechos humanos, civiles y políticos es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
que nació en 1789. Proclamó que todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad, de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. En su artículo 1 estableció que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Hasta el día de hoy es reconocido como una de las bases fundamentales para el desarrollo de los derechos civiles, aquellos que tratan de garantizar la libertad de las personas, limitando la intervención del poder en la vida privada de ellos. Debo destacar sin duda la lucha de las mujeres. Hay un símbolo que pocas veces se menciona: Rosa de Luxemburgo, una mujer brillante que venció los prejuicios de la época para lograr estudiar y obtener un doctorado. Pacifista, teórica del socialismo, por eso nadie en los centros de poder la menciona. Teórica del socialismo y fundadora de la Liga Espartaquista, volvemos a Espartaco, y luego del Partido Comunista Alemán, como la van a estar nombrando, si tiene estos orígenes, pero nuestro deber es nombrarla. ¿Por qué? Porque ella fue asesinada por la represión del levantamiento revolucionario de 1918 en Alemania, que llevó a la caída de la monarquía constitucional y al nacimiento de una república democrática. Hubo un momento en la historia de la humanidad en que las personas privadas de sus derechos, como los esclavizados, valían menos que un objeto. Si vamos a hablar de derechos, hablemos entonces cómo eran esos imperios. Menos que un objeto, ¿qué es? Menos que un mueble, menos que una cocina, que una lavadora, que un electrodoméstico. Y como valían menos que un objeto, los esclavos eran llevados al circo romano para ser asesinados y darle al pueblo, fíjense qué mente tan macabra, pan y circo, viendo esos asesinatos donde lanzaron los leones a matar a estos esclavos. La mujer, siendo creadora de vida, en esos momentos, en esa época, no tenía derechos. Incluso cuando se conquistaron derechos tan importantes como el de elegir y ser elegido, las mujeres fueron excluidas. ¿Ustedes sabían eso? Poca gente sabe eso. O sea, se hizo el derecho al voto, el derecho civil y político a elegir y votar, pero a las mujeres las excluían. Rosa Luxemburgo rompió ese maleficio. Pero yo tengo que hablar entonces de los derechos colectivos. ¿Cuándo se dice en clases de derecho normal que los derechos individuales no se debió a un jurista de la ultraderecha, sino tuvo sus orígenes en la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Pero menos te van a decir que los derechos colectivos, los derechos sociales, salud, educación, trabajo, etcétera, se debieron a qué? A la revolución que lideró Lenin, la revolución bolchevique. Le dio visibilidad a los trabajadores. Si vamos a hablar de generaciones de derechos humanos, los derechos civiles y políticos, pudiéramos clasificar los derechos humanos de primera generación, pero los derechos sociales, los derechos colectivos serían de segunda generación. ¿Y dónde nacen? ¿Dónde se les da visibilidad? Con la revolución bolchevique. La revolución bolchevique le da sentido a los derechos sociales, a los derechos colectivos, que luego adquirieron un rango importante al ser reconocidos en pactos que aprobó las Naciones Unidas. La revolución colocó en el poder por primera vez en la historia de la humanidad a la clase trabajadora y obrera, abolió la propiedad privada, se realizó una completa reforma agraria, se estabilizaron bancos e inversiones y destinaron importantes recursos para desarrollar la industria y ofrecer salud, educación y bienestar social a la población. De eso no se habla. Se promulgaron leyes laborales que otorgaban
derechos a los trabajadores, incluido una jornada laboral de 8 horas. Eso no fue la burguesía, porque la esclavitud era de que, bueno, incluso hay democracia burguesa de derecha donde el trabajo son todavía 14 horas, 16 horas. La revolución bolchevique fue la que estandarizó la jornada laboral de 8 horas. El objetivo final era crear una sociedad sin clase. Además estableció el derecho de las mujeres a votar. La revolución bolchevique, no la gringa, no la inglesa, no la romana. Algo que otros países como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Francia implementaron por imitación después que la revolución bolchevique. También estableció el derecho al aborto y al divorcio, así como el acceso a la vivienda gratuita para los ciudadanos. Impresionante, ¿verdad? O sea, darle este recuento, porque créanme que uno va a clases, uno oye programas, pero esto lo invisibiliza de una tal manera que la gente cuando lo oye por primera vez se sorprende. ¿Y cuál es el sentido de todo esto? La izquierda humanista, la izquierda revolucionaria, la izquierda progresista, la que quieren estigmatizar, ofender y escarnizar. Con este primer repaso histórico quiero hacer énfasis que no son los derechos humanos dádivas otorgados por el poder, como ya lo dije, o por el imperio de turno, sino son un producto de los derechos adquiridos a través de las luchas populares. ¿Por qué creen ustedes que nace luego en la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948? Por todo esto que he venido narrando. Luego de las confrontaciones en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la aprobación de la Declaración Universal en el 48 tuvo como centro el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, el respeto a la vida, a la libertad personal, a la integridad física, el derecho a la no discriminación por motivo de raza, sexo, religión, el derecho de participación política. Se gozan algunos derechos sociales. Después de la declaración del 48 nacieron 2 pactos que se desarrollaron en esta declaración. Vean qué importante, ya no una declaración, sino pacto. Eso tiene una fuerza jurídica inmensamente sólida y tremenda. ¿Qué creen ustedes que fue? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y luego, ¿qué nace? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se consagran como derecho colectivo y tuvo como elemento fundacional la revolución bolchevique de la cual hablé, así como la de los civiles y políticos tuvo la Revolución Francesa en 1966. Por lo tanto, tiene esto un alcance progresivo, permanente. Con los derechos económicos, sociales y culturales se consagran derechos como a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, como elemento fundamental. Son las luchas de la juventud de la época, de los trabajadores, de los estudiantes. Por lo tanto, ¿quiénes establecen la modalidad ahora a contracorriente de esto, de las violaciones masivas a derechos humanos? No convencionales, no a través de una guerra donde exterminan y matan, pero lo hacen igualito. Los Estados Unidos, ¿a través de qué? De las sanciones. Una modalidad de violaciones masivas de los derechos humanos, las sanciones. Venezuela incluso fue víctima de ello en pleno COVID, teniendo nosotros acceso por vía legal a nuestros activos en el exterior, entre ellos dinero en Portugal, casi 1.000 millones, en el Reino Unido 3.000 millones, cuentas bloqueadas. Quisimos a través de la ONU tener acceso a ese dinero para comprar medicina y producto de esas sanciones se nos impidió. Eso son violaciones masivas a los derechos humanos impresionantes.
Rusia es el país con mayor cantidad de sanciones. Le sigue Irán, Siria y Venezuela. Violaciones masivas a los derechos humanos. Las nuestras llegan casi a 1000. Eso combinado con el lawfare, guerras jurídicas que han llevado a prisión, a golpes llamados como tal judiciales, como el que se quiso hacer aquí a través de la innombrable fiscal general de la República del momento en 2017, utilizando este estilo, queriendo al mismo tiempo usar al Poder Ciudadano. Yo era presidente del Poder Ciudadano, para hacerle un juicio a los magistrados de la Sala Constitucional del año 2017 por unas sentencias que luego fueron rectificadas. Por lo tanto no había por qué hacer esa laraca que sirvió para qué, para los embriones de guerra civil de abril, mayo, junio, julio del año 2017, que tuvo el apoyo absoluto de ese ser del inframundo que utilizó el Ministerio Público en combinación para dar impunidad absoluta y ocasionar durante esos 4 meses 148 muertes, 2000 asesinados, lo que no pasó, porque nosotros aprendimos la lección de los traidores el 29 y el 30 de junio de este año 2024, cuando a través de la unidad institucional, cívico, militar, policial y con el apoyo intrínseco de muchos de los presentes, del TCJ, del Ministerio Público, de los órganos auxiliares de justicia, derrotamos en menos de 48 horas ese plan de llevar a Venezuela a una guerra civil. Los derrotamos y los vamos a seguir derrotando donde vayan. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de esas luchas a favor de los derechos humanos. Nosotros sí defendemos esos derechos humanos y nosotros no usamos como ellos el tema de los derechos humanos para luego, que ellos son los principales violadores de los mismos, cuando ellos los masifican y los violan, venir a decir, cuando se hace justicia, que el Estado es el que está violando los derechos humanos. Entonces es la posverdad, es la paraverdad, es la desinformación, es la contrainformación, es el uso de los medios de comunicación, de las redes para, como voy, repito y lo diré en todos los escenarios, porque Venezuela es víctima desde hace 25 años, del laboratorio más grande. Habrán estudiosos que lo harán mejor que yo en alguna época. El laboratorio más grande de la guerra híbrida a nivel planetario se está haciendo en Venezuela desde el año 99, para derrocar a un gobierno legítimamente constituido, para abolir la Constitución del 99. ¿O es que qué ocurrió en el Carbonazo, señores? ¿Qué ocurrió? Cuando las joyas del supuesto derecho de la extrema derecha fascista, con ese decreto, no se recuerda lo que hicieron, cuando este sujeto que luego apareció llorando, que procurador, leyó un decreto donde se disolvieron todos los poderes previamente electos. Es algo increíble. O sea, aparte de intentar el magnicidio contra Hugo Chávez, se disolvió la Asamblea Nacional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, se disolvió el Poder Ciudadano, todo. Y este sujeto tan macabro, Carmona, ahí había unos ridículos. Esos videos no deben estar así en el pasado y sacarlo una vez al año, hay que sacarlo siempre. Había uno que decía, te amamos, te queremos. ¿Cuál era el nombre de él? Pedro. Te queremos, Pedro. Reír para no llorar. 300 firmantes, entre ellos la prófuga de la justicia, que habla con ese odio. Mire, que esa gente tuvieron un día y medio en el poder. Aquí hubo decenas de asesinados. Hugo Chávez
quedó libre de milagro, porque hubo una orden de matarlo, que no cumplió, afortunadamente, no la ejecutó la persona que le hicieron esa orden. Él estuvo primero en la policía militar, luego lo trasladan a otro cuartel militar, si mal no me equivoco, me corrigen, tiene un nombre, acordémonos, Turiamo. En Turiamo era donde iban a ejecutarlo, allí. La orden era matarlo allí. No se cumplió esa orden y luego lo trasladan a La Uchila. En medio de todo ello, nosotros hicimos esas investigaciones. Yo fui vicepresidente de la comisión que investigó los sucesos del 11, 12, 13 y 14 de abril. El presidente era alguien de la oposición. Obviamente, como siempre, somos nosotros, ¿verdad?, que nos acusan de lo peor. El presidente era de Acción Democrática, el vicepresidente era mi persona. Y allí nosotros sentamos durante largas horas, no sé si ustedes recuerdan eso, se transmitió hasta por televisión. Yo siempre he dicho que los documentos de esas interpelaciones debieran publicarse. Desde Carmona Estanga hasta Hugo Chávez dieron sus versiones durante casi un mes, me acuerdo. Y nosotros ahí documentamos cómo se usaron mercenarios. Pocos recuerdan esto que voy a decir. Desde el Hotel Edeón y el Hotel Ausonia usaron centroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños para matar a las personas que fueron allí acribilladas. Y luego decir que eran los pistoleros del Puente Ayaguno para excusar a través de eso el golpe de Estado. Tan es así que un almirante golpista está leyendo una proclama donde dice que a esa hora de la tarde habían ocurrido tantas muertes y oído el tambor, a esa hora no había ocurrido ni una muerte. Ellos quedaron delatados. Incluso un corresponsal de CNN echó el cuento. Luego se arrepintió, pero eso quedó grabado. Esposo de una periodista de estas que aparecen en EBTV Miami haciendo guerra sucia. Pero él lo dijo en una conferencia en una universidad de Maracay. Como ellos los llaman a esa rueda de prensa de donde se transmitió todo eso. Pero a esa hora, él dice, no había ni un muerto, no había ocurrido todavía ni un muerto. Uno de los primeros fue Tortosa. No sé si Tania, pero sí me recuerdo decir, estaba conmigo en la asamblea, porque ese jueves 11 de abril nos convocaron a una sesión que fue suspendida. ¿Por qué? Porque fue tomada las adyacencias del Palacio Federal Legislativo. Y estando nosotros allí, en hora del mediodía, a principio de la tarde, matan al fotógrafo Tortosa. Y a partir de ahí comenzó los tiroteos y los muertos de estos francotiradores que fueron detenidos y que luego fueron liberados por la dictadura de Carmona. Hubiera sido increíble hacerles un juicio y que nos dijeran quiénes lo llevaron, quiénes lo contrataron, pero lo soltaron, ¿no? De las primeras acciones que hizo el Carmonazo. Quien les habla era diputado presidente de la Comisión de Política Exterior. Yo lo he contado otras veces, con quien era para aquel entonces diputado Nicolás Maduro, su esposa Silvia, en un lugar resguardando nuestras vidas. Yo me encontraba frente a Miraflores haciendo, no sé si recuerdan algunos de los que están acá, estábamos arengando a la gente para que resistiéramos y todo eso durante toda esa tarde noche del 11 de abril. Y alguien me dice, mira, Nicolás te está esperando en una camioneta. El gobierno ya
está técnicamente caído. Ya Hugo Chávez ha sido derrocado. Eran las 11 de la noche del 11 de abril, no se me olvida. Me monto en la camioneta y está, como acostumbra, Nicolás manejando, Silvia a su lado. Y nos dicen que el jefe de la DICIA en la época ya había confesado que se le había volteado a Chávez el alto mando militar. Para que vean que los traidores no valen un centavo, ¿no? Al final los terminan despreciando todos, sin excepción, ¿verdad? No solo es Judas el símbolo de la traición, hay muchos Judas. Pero digamos que eso ocurre como se los narro, la madrugada del 12 de abril estuvimos resguardados, logramos hablar con Chávez. Llamamos a través de un telefonito a la central de Miraflores y hablamos con él. Y él nos dijo, resguarden sus vidas. No vayan a inventar ninguna acción temeraria, porque lo que se avecina, así lo dijo, es el rostro más oscuro del fascismo. Una de las frases que yo le dije, recuerdo la conversación, fue: entonces conviértate usted, presidente, en un comandante, en un presidente preso, secuestrado por ese fascismo. Estoy hablando de las 2 de la madrugada del 12 de abril. Fue realmente triste ver, luego como a las 4 de ese 12 de abril, las imágenes de la detención de Chávez en Fuerte Tiuna y lo que vino después, imagínense, ¿no? Uno no puede ser inocente toda la vida en la ingenuidad de un niño. Yo no estoy diciendo que no perdamos la ingenuidad, ojo, la inocencia en el sentido puro de ser espiritual. Pero estábamos en un sitio y yo le digo al presidente Nicolás y a Silvia que yo quería ir a mi casa, despedirme de mis hijos y enconcharme en otro lado, en Oriente. Mira, es como si fuera ayer. Los dos me agarraban del brazo y me dijeron, te van a meter preso, no te vayas de aquí. Yo le digo, pero ¿quién me va a meter preso a mí? O sea, casi que yo le dije, si yo soy un cero, pues, ¿por qué? Yo no soy un mando militar que dirige tropas ni nada de eso. Me dice, te van a llevar, pues tú siempre sales, oye, estás al lado de Chávez, eres un vocero nuestro importante, si te ven por ahí te van a llevar. En verdad yo nunca creí. Recuerdo que tenía a veces me confundo, no era un Corolla, era un Corsa, un Corsita azul. Lo tenía estacionado en el círculo militar porque me bajé en un metro, o sea, cosas no se pone a ver, ¿verdad? Como que aquí nadie va a ver nada, aquí no va a pasar nada. Imagínense uno haciendo todo eso el 12 de abril, con muertos en las calles, ¿no? Agarro, me voy de ese lugar donde estábamos a tempranas horas de la mañana. Me lleva un conductor que me reconoció, que me decía, ¿qué haces tú aquí? Le digo, no, llévame al círculo militar. Apenas llego a la casa, recuerdo que había un cartel, así como este, pónganse ustedes, un papel así que decía, imagínense ustedes, o sea, Taremunas asesino, la junta militar viene por ti, algo así. Yo veo ese papel y como que no, es una ridiculez, ¿no? Pero en cuestión de minutos asediaron la casa. Un poco, pero estoy hablando del 2002, ¿cómo será ahora el odio de esa gente? Un poco de mente enfermo, gritando, tirando piedras, y un grupo de paramilitares dirigidos por los hermanos Inestrosa, donde sea siempre los mencionaré. Ellos después
no nos sigan mencionando, me mandan mensajes, digo, qué sabroso, ¿no? Porque estaban con unos fusiles, con un grupo de PRK, a que yo me montara con ellos, para que me llevaran a dónde. Ven, bájate, que te vamos a... Tienes que venir con nosotros aquí. ¿Quién se va a meter? Imagínense. Ah, no, sí, llévenme en ese carro. Y entonces llega la turba, empiezan a tirar piedras hasta que llega la visita. Y me lleva detenido, me secuestra. Ellos hablan mucho de legalidad. Nosotros cuando hemos hecho alguna acción contra un parlamentario, hemos hecho lo que manda la ley, a través del TCJ, a través del MP. Se hace un allanamiento de inmunidad parlamentaria, un antejuicio de mérito, se presentan, se evacúan pruebas. No, esta gente agarró, me montaron en esa patrulla de la metropolitana, yo pregunté que para dónde me llevaban. O sea, esa era una simple pregunta. Había como 40 policías afuera. Me cayeron a culatazos, me patearon hasta que se cansaron. Yo creo que teníamos 2 días sin dormir, sin comer. Llegué a vomitar agua, recuerdo, y esa gente, incluso, mire, el odio era tan grande, me dice, tú eres abogado, ajá, ¿de dónde te graduaste? ¿Gracias a quién? Como que gracias a los alecos, los copellanos. ¿Vives aquí? ¿Gracias a quién? O sea, yo dije, esto, aquí se me va a salir un tiro a un tipo de esto. Entonces me quedo tranquilo. Pero el ruleteo fue tan grande, pues yo pocas veces cuento con detalle todo esto. O sea que yo decía, bueno, de un carro a otro carro, de un carro a otro carro, hasta que terminaron llevándome a la policía municipal de Latillo, después de no sé cuánto tiempo, para que yo firmara un documento, y habían 4 fiscales esbirros ahí, traidores, pues todos se le voltearon a ensayar. No, que firma aquí que todo fue legal, que a ti no se te hizo nada. Yo no firmé y obviamente me llevan al helicoide, al departamento de investigación. Ahí duré los días del 12 y 13 detenido. Recuerdo que luego que sale el decreto Carmona, se acabaron las dádivas. Las dádivas eran nada, simplemente detenerme ahí como en donde duermen los policías. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Una garita ahí. Después iba a salir el decreto, me dice, mira, el director de investigaciones quiere que lo acompañe. Y cuando voy a ver el decreto Carmona, dice, bueno, ya usted no es diputado. Me lanzan para un submundo ahí y no sé cómo supo Lina Ron que me habían detenido. Yo pocas veces he contado esto, pero Lina Ron empieza a pegar unos gritos, ya estaba presa por unos hechos que ocurrieron en la UCB. Y me dice, dale, estoy presa, sácame de aquí. Y yo digo, no, pero yo también estoy preso. ¿Será que ella creía que yo iba a buscarla? Ella no sabía que había un golpe, ¿qué iba a saber? Bueno, mire, la suerte al final fue extraordinariamente bendita, porque mientras pasaba eso había decenas de muertos. Y la Constitución nuestra, ¿por qué hay que recordar esto? La Constitución del 99, ¿qué ocurrió? La disolvieron a través de un decreto, de un vulgar y un biliar decreto. Una Constitución que yo siempre invito a que lean el título 3, de verdad, no es que sea lo mejor, pero está bien. Pero cuando se habla de derechos humanos, en la Constitución del 61 habían 4 artículos. El título 3 tiene 6 capítulos sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas, que fueron la lucha de los constituyentes indígenas, que se crearan porque son derechos humanos de los pueblos indígenas. Y eso nos honra el día de hoy, de estar aquí con ustedes, compartir de dónde venimos, hacia dónde vamos, lo que consagra nuestra Constitución, todas las convenciones que se han aprobado a favor de las mujeres, los niños, los ancianos, producto de las luchas de los derechos humanos, que están en las convenciones, pero yo diría, gloria a Dios, bueno, en la Constitución nuestra dice, es algo impresionante, ¿no? Me corregirás, Carla, dice uno de los artículos, que lo que no está establecido taxativamente en la Constitución, pero
sea luego progresivamente, por el carácter progresivo de los derechos humanos, aprobados en leyes y tratados internacionales, son letra viva en nuestra Constitución. Dígame cuál en el mundo tiene algo parecido a eso. Entonces van a venir a hablarnos y a darnos clases a nosotros de derechos humanos. Imposible. Los que quieran saber de derechos humanos, que vengan para esta universidad y oigan estas clases de tan ilustres ponentes. Muchas gracias.